Bueno, ya he hablado sobre los evangelios canónicos y, bueno, hoy voy a continuar con los evangelios apócrifos, ¿no? Es decir, aquellos escritos que tratan de la vida de Jesús, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico de la Iglesia Católica y por herencia tampoco de los protestantes, ¿no? Y empiezo hablando del evangelio copto, o también llamado gnóstico de Tomás. Lo de copto es por el lenguaje en el que está escrito, ¿no? Que es un idioma egipcio que para su escritura usaba el alfabeto griego. Eso de gnóstico es artificial y es denominado así porque se lo encontró entre los libros gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945. Su contenido, sin embargo, como vamos a ver luego, no es solo gnóstico, ¿no? Bueno, este evangelio es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Es al estilo del libro de los Proverbios, más o menos, ¿no? Una especie de colección de tweets, ¿no? Y es el único que sobrevivió a esta clase de evangelios, ¿no? Porque se supone que habían otros que tenían también esta forma. En principal, ¿no? La llamada fuente Q, que fue usada para escribir los evangelios de Mateo y Lucas, se supone que eran de este tipo, ¿no? Muchos de esos dichos se asemejan también a similares que encontramos en los evangelios canónicos. Bueno, el evangelio de Tomás contiene pequeños fragmentos de narrativa, que el único objetivo que tienen es el de introducir el contexto en el que se usaron estos dichos. Es decir, no es exactamente como el libro de Proverbios, ¿no? En la que se dicen los dichos así sin contexto, sino que muchos de los dichos del Evangelio de Tomás tienen una pequeñísima historia, ¿no? Que sirve como para dar el origen al dicho, ¿no? Una gran parte carece de esa historia, ¿no? Simplemente, en realidad la mayoría, introduce el dicho con la frase, dijo Jesús tal cosa, ¿no? Y como ejemplo, ¿no? de este tipo de pequeñas historias, les leo uno, ¿no? Es el verso 6 del Evangelio de Tomás. Dice, le preguntaron sus discípulos diciéndole, ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna? ¿Y qué hemos de observar respecto a la comida? Y Jesús dijo, no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. Como ven, ¿no? Esas pequeñas historias se parecen en algo a muchas historias de los evangelios sinópticos, ¿no? Que también usaron este tipo de historias pequeñas para introducir dichos o frases atribuidas a Jesús, ¿no? Este tipo de historias se las conoce como pronunciamientos, ¿no? Y sirven, ¿no? Para explicar o dar una situación a una frase que a veces son crípticas, ¿no? Bueno, este evangelio comienza con esta frase. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús, el viviente, y que Dídimo Judas Tomás consiguió por escrito. Primero hay que notar, ¿no? Que Tomás significa gemelo en arameo y Dídimo significa mellizo en griego. Y hay realmente un lío en todo esto, ¿no? Porque en algunas partes se lee Tomás llamado Dídimo, ¿no? O sería el gemelo llamado el mellizo, ¿no? Lo cual suena bastante raro, ¿no? Y bueno, dependiendo de cómo uno entiende el concepto ese de Jesús el viviente, se puede calificar el libro como un discurso de la resurrección, ¿no? Es tal como los libros del El diálogo del Salvador, la epístola de los apóstoles, el Pistis Sophia, ¿no? Todos estos libros presuponen una pasión y prometen a sus lectores iniciados las enseñanzas esotéricas que son dadas a una élite entre los discípulos de Jesús, ¿no? Después de su resurrección y antes de la ascensión, ¿no? Una cosa se insinúa así en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero no se lo dice explícitamente aquí. O sea que podríamos leer, digamos, el Evangelio de Tomás como un discurso de la resurrección, ¿no? Pero esto hace que entre en conflicto, ¿no? En el hecho de que muchos de estos dichos son variantes de aquellos que leemos en los evangelios tradicionales, ¿no? Y que supuestamente los dijo Jesús antes de su muerte. Bueno, y en realidad el conflicto no es mucho, puesto de que
Ya lo decía Bultmann, ¿no? Los cristianos primitivos no hacían esa diferencia, ¿no? Del mismo modo que los historiadores en la actualidad tratan de hacer, ¿no? Y en realidad los que tenemos la idea miticista, es decir, que no creemos en la existencia de un Jesús histórico, suponemos que esas frases son de alguna manera atribuidas a Jesús por personas que supuestamente decían tener una conexión telepática con el personaje mitológico, ¿no? Antes de que este se pusiera en el libro histórico, ¿no? Pero como dice Manolo, esos son otros 5 pesos. Bueno. 20, son otros 20. Bueno, son otros 20. Le bajaste la categoría. Bueno, a diferencia de los canónicos, ¿no? La autoría de Tomás está en el texto, ¿no? Que empieza diciendo que Tomás lo escribió, ¿no? Y termina también con su título. Termina diciendo el Evangelio de Tomás. Pero, ¿por qué atribuir este Evangelio a Judas Tomás, ¿no? Es decir, a Judas el gemelo. Bueno, el hecho de ser llamado Tomás, es decir, gemelo, implica que Tomás era algo menos importante que su hermano, ¿no? Y es así que muchos en la iglesia primitiva de Siria, pensaban que Tomás era el hermano gemelo de Jesús. Y de hecho, ¿no? En Marcos, entre la lista de los hermanos de Jesús, está Judas, ¿no? Un Judas, ¿no? Pero muchos más entendían esta relación como algo espiritual, figurativa, ¿no? Tomás era considerado como un supremo ejemplo, ¿no? Un símbolo ficticio del nivel espiritual que un cristiano podría lograr en Jesús. Una especie de perfección cristiana, algo que desde luego, ¿no? La corriente católica emergente negaba, pues consideraba imposible lograr esa perfección. Así pues, de alguna manera, Tomás era la personificación de la perfección cristiana, algo que algunos de los dichos de este evangelio lo dicen claramente, ¿no? Y como ya lo decía más antes, ¿no? El evangelio de Tomás, hay otros evangelios, o otros escritos atribuidos también a Tomás, ¿no? Entre ellos los Hechos de Tomás, o el Evangelio del Pseudo Tomás, también llamado el Evangelio de la Infancia de Tomás, que trata acerca de cosas que hizo Jesús siendo niño, ¿no? Y del cual voy a hablar en otro podcast, ¿no? Así como textos gnósticos, como el libro de Tomás el Contendiente, el Pistis Sophia, las actas apócrifas de Tomás. Bueno, este evangelio es llamado gnóstico, ya que fue encontrado entre un montón de otros libros gnósticos, en Nag Hammadi. Y bueno, se asumió que era gnóstico, ¿no? Sin embargo, un estudio más profundo nos muestra otra cosa, ¿no? La esencia esotérica de Tomás es bastante suave si la comparamos con otros textos gnósticos, ¿no? Como por ejemplo con el Pistis Sophia, ¿no? Y aunque el formato ese, ¿no? De una colección de frases de revelación nos revela un ambiente gnóstico, no se puede decir que el libro sea gnóstico, porque muchos de los dichos en él vienen claramente de otras fuentes, ¿no? Un ejemplo que muestra el gnosticismo de este evangelio es el verso 13, ¿no? En el que Tomás es iniciado a gnosis, ¿no? Y leyéndolo, dijo Jesús a sus discípulos: haced una comparación y decidme a quién me parezco. Díjole Simón Pedro: te pareces a un ángel justo. Díjole Mateo: te pareces a un filósofo o a un hombre sabio. Díjole Tomás: maestro, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces. Respondió Jesús: yo ya soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial que yo mismo he medido. Luego le tomó consigo, se retiró y le dijo 3 palabras. Cuando Tomás volvió al lado de sus compañeros, le preguntaron estos: ¿qué te ha dicho Jesús? Tomás respondió: si yo os revelara una sola palabra de las que me ha dicho, cogerías piedras, me las arrojarías, y entonces saldría fuego de ellas y os abrasaría. Bueno, algunos de estos dichos, ¿no? Implican claramente doctrinas gnósticas, ¿no? Como la preexistencia del alma, implícitamente la reencarnación, pero otras inculcan obediencias a las enseñanzas del Torah y enseñan además de que el sucesor de Jesús era Santiago el Justo. Algunas repudian la escatología futura, mientras que otras la enseñan. Algunas enseñan el encratismo antisexual, mientras que otras presuponen el platonismo judío de Filo. Bueno,
Ocasionalmente se refieren al reino del Padre, en lugar de referirse al reino de Dios, lo que podría implicar la diferencia que marcaban los marcionistas entre el Padre de Jesús y Yahweh, el Dios creador judío. Y bueno, esto también podría ser la diferencia entre el demiurgo y el pleroma gnósticos, ¿no? Mucho se ha discutido si este evangelio es dependiente o no de los evangelios canónicos, ya que existen coincidencias. De todas formas, ¿no?, las similitudes verbales son sueltas, ¿no?, si las comparamos con las que existen entre los sinópticos, ¿no? La cosa es más parecida a las similitudes que hay entre Juan y los sinópticos, ¿no? La escritura es mucho más libre que en los ejemplos de Mateo y Lucas, ¿no? Muchos incluso opinan que Tomás es anterior a los sinópticos, ¿no? Y el debate académico se centra bastante en descubrir si los dichos de Tomás pueden o no revelar marcas redaccionales que son distintivas de Lucas o Mateo. Si éstas se encontraran, significaría que Tomás depende de los sinópticos y no como se supone que su única fuente sea la tradición oral. Al parecer, el autor de este evangelio no usó muchas frases atribuidas por tradición oral a Jesús, quizás variaciones de frases de los sinópticos, y sin lugar a duda muchos proverbios, ¿no?, que le ha atribuido luego a Jesús. Entre otras, ¿no?, usó frases del libro de Proverbios, del capítulo 7. Y bueno, quizás también se inventó un montón de frases, ¿no? Y bueno, ¿es este el libro el más antiguo? Bueno, si Tomás es independiente de los sinópticos, entonces hay mucho que indicaría que es más antiguo que los canónicos, ¿no?, incluso anterior a Marcos, ¿no?, lo que lo convertiría en realidad en el evangelio más antiguo que conocemos. Primero, su cristología no es titular, es decir, nunca llama a Jesús el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ni siquiera lo llama Cristo. Y esto se debe a que cuando se escribió este libro, aún no se había llegado a esa etapa, ¿no?, en la evolución evolutiva del cristianismo. Esto, sin embargo, también podría significar que el autor estaba evadiendo usar esos títulos por una cuestión ideológica, ¿no?, más o menos un miedo a que estos títulos se conviertan en un sustituto dogmático de Jesús en lugar de Jesús mismo, ¿no? Y así lo dice en el verso 43, ¿no? Le dijeron sus discípulos: ¿quién eres tú para decir estas cosas? Jesús respondió: basándoos en lo que os estoy diciendo, no sois capaces de entender quién soy. Os habéis vuelto como los judíos, ya que estos aman al árbol y odian su fruto, aman el fruto y odian al árbol. Bueno, del mismo modo, ¿no?, la falta de escatología futurista, es decir, la expectación del fin de las cosas, puede ser un signo de antigüedad, pues claramente, ¿no?, entiende que la presencia de Jesús es una presencia figurativa del reino de Dios. Sin embargo, esto puede que sea también ideológico, ¿no?, y que el autor de Tomás haya repudiado el futurismo, y no solo que lo haya ignorado, sino más bien que haya reaccionado contra esa idea. Si este es el caso, entonces este evangelio sería contemporáneo más o menos al evangelio de Juan, es decir, de mediados del siglo II. O sea que, digamos, el rango en el que se puede datar a este evangelio es grande, desde el 50 al 150 de la era común, ¿no? Y bueno, para animar esto, ¿no?, les quisiera mostrar una cita de este evangelio que nos muestra que este evangelio es tan machista como los otros, ¿no? Y es el último verso, el verso 114, que lo leo. Mira, aquí, ten cuidado que Blanca tiene dolor de cabeza hoy y entonces No, le vas a causar más tensión. Le va a hacer reír. Ah, ok. Simón Pedro les dijo: que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que ella también se convierta en espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Yo no escucho a Blanca riéndose todavía. No. Estaba pensando que eso podría servir para decir que Jesús estaba a favor de la transexualidad. Sí, ya saben, chicos, ¿no?, si quieren entrar Claro, al ¿verdad? cielo tienen que primero realizar una operación de cambio de sexo. Claro. Bueno, Judas Tomás, el gemelo, ¿no?,
Es sin duda uno de los personajes más prominentes de la mitología cristiana, ¿no? Y aunque en los sinópticos solo se lo menciona en la lista de los apóstoles, y bueno, quizás también en la lista de los hermanos de Jesús, ¿no? Eso es discutible. Aparece en varios pasajes del Evangelio de Juan, en la historia en la que Jesús pensaba volver a Judea a pesar de que estaba amenazado de ser apedreado. Es justo Tomás el que anima a los otros apóstoles a acompañarlo, ¿no? Como leemos en Juan 11:6. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él, ¿no? Y en la última cena, ¿no?, es también Tomás el que origina una de las más famosas frases de Jesús, ¿no?, en Juan 14:5. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, y desde luego, ¿no?, el más famoso episodio de Tomás, cuando Jesús resucita y Tomás dice las frases más conocidas atribuidas a él, ¿no?, en Juan 20:24. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decíamos: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de sus clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Bueno, pero también aparece, ¿no?, en las escrituras apócrifas. Un ejemplo simpático aparece en el Evangelio árabe de la infancia, ¿no?, en la que el niño Jesús realiza el milagro de curar a Tomás cuando aún eran bebés. Lo leo. Esto es en el Evangelio árabe de la infancia, en el capítulo 30, los versos 1 y 2, ¿no? Y había allí otra mujer que tenía 2 hijos gemelos. Ambos contrajeron una enfermedad, el uno había muerto y el otro agonizaba. Y la madre tomó al último llorando y se lo llevó a Nuestra Señora Santa María, a quien le dijo: oh María, mi señora, ven en mi ayuda y socórreme. Yo tenía 2 hijos gemelos, y ahora he enterrado a uno y el otro está a punto de morir. Escucha la plegaria y la súplica que voy a dirigir a Dios. Y deshecha en lágrimas, tomó a su hijo en sus brazos y se puso a decir: oh Señor, tú eres el más tierno para los hombres y no implacable, bueno y no inflexible. Oh Señor, amante de los hombres, clemente, misericordioso y santo, haz justicia para tu sierva. Tú me has dado 2 hijos y me has quitado uno. Déjame al menos el que me queda. A la vista de aquel ardiente llanto, Santa María tuvo piedad de ella y le dijo: deposita a tu hijo sobre el lecho del mío y cúbrelo con los vestidos de este último. Y ella lo depositó sobre el lecho en el que estaba Cristo. El niño ya tenía sus ojos cerrados como para abandonar la vida, mas cuando el olor de los efluvios que emanaban de los vestidos de Cristo hubo llegado al pequeñuelo, éste aspiró el espíritu de vida nueva, abrió los ojos y dando un gran grito exclamó: madre, dame pecho. Y ella se lo dio y el niño lo chupó. La madre dijo a Nuestra Señora Santa María: yo sé ahora que la virtud de Dios reside en ti, hasta el punto tal que tu hijo tiene el poder de curar a sus semejantes por el simple contacto de sus vestidos. Y el niño curado de aquel modo era el que en el Evangelio se llama Tomás, apodado Didimo por los demás apóstoles. Bueno, hay además historias, ¿no?, que dicen que Tomás fue a Siria, también a la India a predicar. De hecho, el libro apócrifo, los Hechos de Tomás, así lo indican, ¿no?, y se supone que Tomás murió en la India como mártir. Bueno, ya hay también gente mucho más rayada, ¿no?, que indica que Tomás había ido a predicar a América y que sus recuerdos se había transformado por los aborígenes prehispánicos en la figura de ¿cómo se llama este? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, así, ¿no? Hay también historias que lo ubican en Perú, ¿no? En las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no?, que es un libro del siglo XVIII, hay una historia llamada La Sandalia de Santo Tomás, algo que sirvió como una idea, ¿no?, entre los criollos revolucionarios de independizarse de Roma, como un previo a la independencia política de España, ¿no? Bueno, y eso es todo por hoy, ¿no? A ver si la próxima semana continúo con otros evangelios apócrifos. Bueno, pues continuamos con Quetzalcóatl la semana que viene.